Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Este año se cumple el 1700 aniversario del Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, del cual obtenemos el credo niceno. Algunos afirman que no quieren verse atados a un credo, pero ¿por qué necesitamos un credo? Nuestra palabra credo proviene del latín credo, que significa yo creo. Si dices yo creo, necesitas creer en algo o en alguien. Sería extraño gritar, yo creo, realmente creo. Pero si alguien pregunta, ¿en qué crees? Y respondes, no lo sé, pero sé que creo. Estarías vaciando de contenido tu afirmación. Decir yo creo, en el sentido en que lo entienden quienes recitan el credo niceno, no es simplemente indicar, esto es lo que pienso ahora mismo. Un credo es una declaración de los principios fundamentales que animan tu vida, como cuando alguien ante una gran adversidad proclama, creo que el bien triunfará sobre el mal, y luego respalda esas palabras con sus acciones. Cuando las personas recitan el credo están diciendo, en efecto, esto es lo que soy. O, si se trata de una comunidad, están afirmando, esto es lo que somos. Nos comprometemos con Dios y entre Dios. Creemos que vivir de esta manera conduce a la plenitud humana y aceptamos todo lo que ello conlleva. San Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, advirtió contra quienes, basándose en presupuestos preconcebidos, niegan la validez universal de la fe. La fe, escribe, presupone claramente que el lenguaje humano es capaz de expresar de modo universal la realidad divina y trascendente. Es verdad que de manera analógica, pero no por ello menos significativa. Si no fuera así, la palabra de Dios, que es siempre palabra divina en lenguaje humano, no podría decir nada sobre Dios. La interpretación de esta palabra no puede consistir solo en remitirnos siempre a otra interpretación, sin llevarnos nunca a una afirmación simplemente verdadera. De otro modo, no habría revelación de Dios, sino solo expresiones humanas sobre Dios y sobre lo que supuestamente Él piensa de nosotros. Si queremos conservar nuestra identidad como cristianos, debemos mantener esos principios básicos que están expresados en el credo. Sería bueno que más personas conocieran mejor la historia de la Iglesia y sus tradiciones intelectuales. Todos necesitamos leer esa historia, la historia de la Iglesia, al igual que las Escrituras a la luz del credo. Lo que los padres de la Iglesia llamaban la regula fidei, la regla de la fe. El credo. Apréndelo, repítelo. No es solo un conjunto de palabras vacías. Dilo y luego cúmplelo. Deja que sus palabras animen tu vida e informen tu pensamiento. Traerá incontables bendiciones, pero ten en cuenta lo siguiente. Muchos de nosotros decimos esas palabras, pero vivimos un credo distinto. Probablemente por eso comenzó San Juan Pablo II su Fides et Ratio, con las palabras «Conócete a ti mismo». Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, razones para iniciar la adoración perpetua en la parroquia. Tierra Santa. Bendición de un franciscano desde un tejado de Tel Aviv. Estados Unidos, se enseñarán los 10 mandamientos en los colegios públicos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Campaña compara Tinder con la esclavitud, el nuevo mercado humano. Ejercicios espirituales en la vida cotidiana y en línea. La Gen J 2025 reunirá a miles de jóvenes en Covadonga. El Congreso Fe, Arte y Mito llega por primera vez a España. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa León XIV confirma elección del custodio franciscano de Tierra Santa. Palabras de León XIV a la Orden de Malta. Catequesis sobre la curación de la hemorroísa y la hija de Jairo. El sacerdote Jonathan Meyer tuvo su primer contacto con la adoración perpetua en 1999, en su primer año como seminarista en la Arquidiócesis de Indianápolis, Estados Unidos. Lo que experimentó ante el Santísimo no fue nada extraordinario, pero desde entonces fue consciente de que si hay alguna solución a los grandes problemas de la parroquia e incluso de la Iglesia, se encuentra en la Eucaristía. Poco después de su ordenación, Meyer se especializó en torno a esta práctica de piedad y desde 2022 es predicador nacional del Renacimiento Eucarístico de Estados Unidos, publicando además buena parte de sus reflexiones espirituales en el canal Dynamic Catholic. En una reciente entrevista concedida a Catholic Exchange, ha desarrollado sus conocimientos e ideas para impulsar la adoración perpetua en otras parroquias. En primer lugar, señala la reverencia en la misa como principal y mayor recomendación de cara a iniciar la adoración perpetua en las parroquias. Para que los fieles la acepten, dice, necesitan saber que nuestro Señor está presente. La misa debe celebrarse con reverencia.
En segundo lugar, cuenta que cada vez que llega a una parroquia intenta inundar cada momento o espacio libre con catequesis sobre la Eucaristía, aprovechando para ello la misa, los boletines de información, las propias catequesis, los folletos y anuncios, etc., uniendo a esto la costumbre de hacer 5 minutos de adoración después de cada misa. El sacerdote también ha estado promoviendo la llamada adoración de Adviento, exponiendo el Santísimo, en su caso, el 23 de diciembre, en una de las épocas más concurridas del año litúrgico. Meyer observa que si se quiere promover la devoción eucarística, el sacerdote es el primero que debe llevar una vida centrada en la Eucaristía y celebrar al menos una hora santa cada día, pues afirma que la adoración eucarística es en realidad el antídoto para la mayoría de los problemas de la parroquia. Entre otros frutos y resultados, observa que hay más personas que comparten oraciones de petición, aumenta el sentido de reverencia, hay una mayor capacidad para pasar tiempo en silencio y más apertura a las vocaciones, no solo al sacerdocio y a la vida religiosa, sino también al matrimonio. Un joven le propuso matrimonio a su prometida en la capilla de adoración eucarística perpetua el fin de semana pasado, señaló. La fiesta del Corpus Christi no se pudo celebrar en Tierra Santa. La amenaza iraní obligó a todos a resguardarse en sus casas. Solo quedaba una opción: bendecir a los feligreses desde la azotea de la iglesia, rescatando un antiguo gesto que ya hizo Santa Clara. Y así lo hizo un franciscano que, revestido con su roquete y el paño de hombros, subió unas escaleras y llegó a la azotea del convento de San Antonio con la custodia y el Santísimo Sacramento en ella. En las casas del distrito de Jaffa, en Tel Aviv, se resguardan miles de vecinos temblorosos y atemorizados. Pocos minutos antes silbaban en el aire misiles iraníes que eran interceptados por proyectiles israelíes. El franciscano elevó la custodia y bendijo todo a su alrededor. En las casas habitan unos pocos cristianos, musulmanes, judíos, descreídos, ateos. A todos ellos alcanza la bendición del franciscano. La imagen la tomó otro religioso el pasado domingo, día del Corpus Christi, mientras el sacerdote mexicano Agustín Pelayo, párroco de la comunidad católica de Jaffa en Tel Aviv, bendecía a sus fieles. Estos son en su mayoría árabes israelíes y familias de trabajadores provenientes de la India, Filipinas e Hispanoamérica. No pueden acudir a la iglesia a orar, así que el franciscano trató de acercarles la Eucaristía a sus casas. Les hemos pedido que rezaran desde casa y salieran solo para ir a la iglesia a confesarse y comulgar en privado, con cita previa. No se permiten celebraciones ni iniciativas grupales porque no podemos garantizar la seguridad, ha explicado el padre Pelayo. En la solemnidad del Corpus Christi, el padre Pelayo envió un mensaje en el chat parroquial invitando a la comunidad a quedarse en casa. Y al mediodía, al son de las campanas, encender una vela y arrodillarse para recibir la bendición eucarística extendida a toda la ciudad, para proteger a la población y pedir la paz. Para que del cielo no caigan misiles, sino bendiciones, apostilló el religioso. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el pasado 21 de junio una ley que obliga a todos los centros escolares públicos del estado a exhibir una copia de los 10 mandamientos en cada aula a partir del inicio del curso escolar 25-26. La nueva normativa exige que cada aula de educación primaria y secundaria cuente con un cartel duradero y una copia enmarcada de los 10 mandamientos. El texto debe colocarse en un lugar visible del aula, medir al menos 40,6 centímetros de ancho por 50,8 centímetros de alto y emplear un tipo de letra legible. Aunque la ley no impone a los centros educativos la obligación de adquirir estas copias con fondos propios, establece que las escuelas deben aceptar cualquier donación privada que cumpla con los requisitos especificados. La iniciativa fue presentada en el Senado por el senador estatal Phil King, donde fue aprobada el 19 de marzo con 20 votos a favor y 11 en contra. Posteriormente fue defendida en la Cámara de Representantes por la diputada estatal Candy Noble, quien subrayó que el objetivo del proyecto es destacar lo que es históricamente importante para nuestra nación en términos educativos y judiciales. La Cámara aprobó la medida el 25 de mayo con 82 votos a favor y 46 en contra. El Senado dio su aprobación final el 28 de mayo. La medida incluye una disposición que otorga protección legal a las escuelas que enfrenten demandas relacionadas con su aplicación. En esos casos, la Fiscalía General de Texas asumirá la defensa legal del centro afectado y el Estado cubrirá los costes derivados de litigios, sentencias o acuerdos. El texto legal determina también la versión exacta de los 10 mandamientos que deberá exponerse, comenzando con las palabras «Yo soy el Señor tu Dios».
La Asociación de Familias Numerosas de Madrid está detrás del último vídeo viral que ha sacudido las redes sociales. En el mismo se traza un paralelismo entre la abolición de la esclavitud y la actual cultura de usar y tirar en las relaciones, popularizada por las aplicaciones de citas. El vídeo, que en YouTube ya ha superado las 300.000 visualizaciones, arranca con imágenes históricas para argumentar que la sociedad ha encontrado una nueva forma de mercantilizar a los individuos. El montaje presenta una parodia de Tinder, llamada Timber, donde los perfiles son descartados como si fueran productos de un catálogo, bajo el lema «Sin compromiso». La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la asociación por promover los valores de la familia y el compromiso a largo plazo. Al utilizar un lenguaje visual moderno plagado de memes y referencias a la cultura pop, la campaña busca conectar con el público joven para generar una reflexión crítica. La narración describe las discotecas como una tienda presencial y utiliza la letra de una canción de Bad Bunny. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda. Para ejemplificar ese tipo de relaciones tan habituales hoy en día que rehúyen cualquier proyecto a futuro. El tono se vuelve más sombrío hacia el final, advirtiendo de las consecuencias emocionales de esta dinámica. La imagen de un exitoso Leonardo DiCaprio brindando simboliza el vacío que subyace a esta búsqueda de placer instantáneo. La campaña concluye con dos mensajes contrapuestos. Uno del propio Bad Bunny, que expresa su frustración: «Yo quisiera enamorarme, pero no puedo». Y otro atribuido al sentido común, que lanza una advertencia directa: ¿te parece divertido ir de flor en flor? Estás a tiempo de no acabar solo. En este jubileo de la esperanza, la web Ejercicios Espirituales nos brinda una nueva oportunidad para transformar nuestras vidas, haciendo ejercicios espirituales según el método de San Ignacio en la vida cotidiana. Un método práctico para ordenar la vida y descubrir la voluntad de Dios para nosotros. Los participantes podrán acceder al material siguiendo su propio ritmo, con solo 1 hora diaria de dedicación, mientras continúan con sus actividades cotidianas. Para quienes no pueden acceder de otra manera por estar a cargo de otros o a mucha distancia de donde se prediquen en forma presencial, tienen a su disposición una oportunidad 100% gratuita, online y con acompañamiento sacerdotal. Desde la web Ejercicios Espirituales se ofrecen vídeos, audios y textos que han transformado ya la vida de más de 100.000 personas en los últimos 18 años, con una propuesta que respeta las indicaciones de San Ignacio y está adaptada al contexto actual, permitiendo a los participantes seguir el material desde cualquier lugar y en el horario que mejor se ajuste a su rutina diaria. Los ejercicios espirituales ignacianos online están organizados por sacerdotes y laicos terciarios del Instituto del Verbo Encarnado, algunos de los cuales tienen su residencia en Manresa, el lugar donde San Ignacio redactó el grueso del libro de los ejercicios espirituales. En esta tanda, que comenzará el 1 de julio, participan, entre otros, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, el Padre Jesús Higueras, el Padre José Jesús del Inmaculado Corazón, el Padre Astolfo Moreno y el Padre Manuel Vargas Cano, de Santayana. Además, no es necesario inscribirse, solo hay que entrar en la web de Ejercicios Espirituales y elegir el medio para recibir diariamente el material. Del 4 al 6 de julio de 2025, el Santuario de Covadonga acogerá la segunda edición de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, GEMJ, una iniciativa de nueva evangelización dirigida a jóvenes que ofrece actividades de adoración, formación, música y testimonio. La GEMJ 2025 se celebrará en el marco del Jubileo de la Esperanza, convocado por la Iglesia Católica y que ha designado el Santuario de Covadonga, Asturias, como uno de los templos jubilares. Este evento está especialmente orientado a jóvenes a partir de 14 años, a quienes se les ofrece la posibilidad de vivir una experiencia de encuentro con Jesucristo en la Eucaristía, acompañados por la Virgen María. Una de las novedades más destacadas de esta edición es la llegada de la reliquia del corazón del beato Carlo Acutis, que será presentada en la ceremonia inaugural el viernes 4 de julio. Esta reliquia, custodiada por Fray Marco Gaballo y perteneciente al obispo de Asís, será venerada por los participantes como signo del lema de este año: «Os daré un corazón nuevo». La programación incluye la representación del musical Una monja famosa, sobre la vida de la hermana Claire Crockett, que tendrá lugar la noche del viernes. A través de esta obra, los jóvenes conocerán la historia de conversión y entrega de una joven que pasó de aspirar a la fama en Hollywood a morir como misionera en Ecuador. El espectáculo será dirigido por el equipo de Catholic Staff, conocido por su labor evangelizadora en las redes. El sábado por la mañana se desarrollarán 6 talleres simultáneos centrados en la Eucaristía, abordando temáticas como ciencia y milagros, cine y evangelización.
martirio, discernimiento espiritual y promesas del corazón de Jesús. Estos talleres permitirán una participación activa de los jóvenes en diálogo y cercanía con expertos. Entre los ponentes destacan el padre Brian Jackson, la doctora Elena Marcos, don Jorge López Teulón, Jesús Díaz Ropero, María José Arranz y Andrés Brito. También participará el padre Salvador Romero, conocido por su testimonio durante la Dana de 2024, quien dirigirá una oración con los jóvenes el sábado por la mañana centrada en la presencia viva de Cristo en medio de las dificultades. El Congreso Fe, Arte y Mito, que rescata el legado de Chesterton, C.S. Lewis y Tolkien, llega por primera vez a España. La cita es del 17 al 19 de octubre en la sede de la Universidad Abad Oliba, CEU, en Barcelona. En su cuarta edición, el Congreso Internacional es organizado por la Asociación Fe, Arte y Mito Argentina, en colaboración con la Universidad Abad Oliba, CEU, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Como cada año, el Congreso reunirá a académicos, escritores y entusiastas de la obra de los mencionados autores, ofreciendo una oportunidad única para reflexionar sobre el poder del mito como vehículo de verdad, belleza y trascendencia, en diálogo con las grandes tradiciones culturales y espirituales de Occidente. Aunque se centra en la figura de estos tres grandes autores, sus organizadores aclaran que no es requisito haber leído sus obras. Quienes asistan podrán disfrutar de conferencias magistrales, mesas redondas, paneles temáticos y actividades culturales que abordarán el legado literario, filosófico y espiritual de estos tres autores, explorando la profundidad simbólica y teológica de sus obras. Está abierta la convocatoria para los investigadores, docentes y estudiantes que deseen presentar ponencias sobre las obras de Chesterton, Tolkien y Lewis, desde disciplinas como la filosofía, literatura, teología, estética, historia, filología, estudios culturales y educación. Las propuestas deben enviarse antes del 31 de julio de 2025 y la aceptación de las comunicaciones será anunciada el 1 de septiembre de 2025. El Papa León XIV confirmó la elección del nuevo custodio franciscano de Tierra Santa y guardián del Monte Sión, el sacerdote italiano Francesco Ielpo, de 55 años, nombrado por el ministro general de la Orden Franciscana y sus consejeros. A Fray Francesco Ielpo le deseamos un buen servicio en la perla de las misiones de la Orden, junto con la gratitud del ministro general y de su definitorio hacia Fray Francesco Patón, quien después de 9 años concluye su delicado y generoso servicio a la misión en Tierra Santa, señala una nota de la Custodia de Tierra Santa publicada en su sitio web. La Custodia de Tierra Santa está constituida por frailes de la Orden de los Hermanos Menores, Orden Franciscana, fundada por San Francisco de Asís en el siglo XIII, quien fue a Oriente Medio para visitar los lugares significativos de la vida de Jesús. La custodia busca y vela por ayudas que permitan el sustento y la continuación de la misión franciscana en los santos lugares, que también cuida. Se encarga además de organizar las peregrinaciones a los lugares bíblicos y difundir el material informativo y los objetos religiosos fabricados en Tierra Santa. El territorio de la custodia se extiende por Israel, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Chipre y Rodas, y el convento del Muski en El Cairo, Egipto. En el marco de la solemnidad de San Juan Bautista, protector de la Orden de Malta, el Papa León XIV envió un mensaje a sus miembros, comenzando su mensaje agradeciendo la labor de soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, conocida como Orden de Malta o Caballeros Hospitalarios, cuyos orígenes se remontan a la Jerusalén del siglo XI. La Iglesia os da las gracias por todo el bien que hacéis allí donde hay necesidad de amor en situaciones a veces muy difíciles, precisó el Santo Padre, y al citar a San Juan Bautista puntualizó que Él es quien debe iluminar vuestra vida y la misión que en la Iglesia estáis llamados a cumplir por acción del Espíritu Santo. Centrándose en la misión y carisma de la Orden de Malta, basada en el Tuitio Fidei, testimonio y defensa de la fe, y Obsequium Pauperum, asistencia a los enfermos y a los necesitados, el Papa León precisó que no se trata solo de socorrer las necesidades de los pobres, sino de anunciarles el amor de Dios con la palabra y el testimonio. Si esto faltara, la Orden, advirtió, perdería su carácter religioso y se reduciría a ser una organización con fines filantrópicos. Remarcó también que si se ama a los pobres poniéndonos a su nivel, igual que hizo Jesús, el amor que le comunicamos nos vuelve en forma de gratitud, no como humillación, sino como alegría.
Al finalizar su mensaje expresó su esperanza por el hecho de que algunos miembros deseen comenzar una experiencia de vida comunitaria. Animo de corazón este deseo, porque la vida comunitaria forma concretamente en la caridad mutua y en la observancia auténtica de los 3 consejos evangélicos, concluyó. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa León XIV abordó el cansancio de vivir como una de las enfermedades que sufre la sociedad actual y llamó a afrontar la realidad con la gracia de Jesús. Una enfermedad muy difundida en nuestro tiempo es el cansancio de vivir. La realidad nos parece demasiado compleja, pesada, difícil de afrontar, y entonces nos apagamos, nos adormecemos, con la ilusión que al despertarnos las cosas serán diferentes. Pero la realidad va afrontada y junto con Jesús podemos hacerlo bien. Enfatizó en la que ha sido su última catequesis antes de la pausa estival, en la que durante todo el mes de julio está previsto que reduzca su agenda y sus compromisos públicos. El pontífice continuó con el ciclo de catequesis sobre la esperanza a partir de las narraciones de las curaciones milagrosas de Jesús. En concreto se centró en 2 de ellas para ponerlas como ejemplo de señal de esperanza. La de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga que acude a Jesús con humildad, rogándole que cure a su hija que está al borde de la muerte, y la de la mujer que desde hace 12 años sufre pérdidas de sangre. Para Dios, que es vida eterna, la muerte del cuerpo es como un sueño. La muerte verdadera es aquella del alma. De esta debemos tener miedo, agregó. Con los 2 casos expuestos, el Papa insistió en que cada vez que realizamos un acto de fe dirigido a Jesús, se establece un contacto con Él e inmediatamente su gracia sale de Él. Llamó a preguntarse, cuando nuestros muchachos se encuentran en crisis y tienen necesidad de nutrición espiritual, ¿sabemos dársela? ¿Y cómo podemos hacerlo si nosotros mismos no nos nutrimos del Evangelio? Y concluyó, en la vida hay momentos de desilusión y de desánimo, y hay también la experiencia de la muerte. Aprendamos de aquella mujer, de aquel padre. Vamos hacia Jesús. Él puede sanarnos, puede hacernos renacer. Él es nuestra esperanza. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.